Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Martínez Vázquez. Me presento, soy estudiante de la licenciatura en Derecho, de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Pertenezco al aula I con número de matrícula 81116 y actualmente cursando la materia de habilidades de comunicación. Este es un pequeño repaso, un pequeño ensayo de conocimiento general sobre los temas que hemos visto actualmente, sobre todo en cuanto a comunicación se refiere. Vemos más que nada que la competencia comunicativa es la manera en cómo nos comunicamos, ya sea de manera oral, de manera escrita o por señas. Sin embargo, cada una de esos elementos, de esas formas de comunicarse, tiene sus propias asentaciones. Vemos también que la competencia comunicativa, una de las similitudes en las otras ciencias es de que está presente en todas las ciencias, en las ciencias exactas, en las ciencias sociales. Tenemos también que no es posible que la sociedad misma avance si no es por medios escritos, por medios meramente de un lenguaje, ya sea hasta por el mismo lenguaje corporal. Podemos entender lo que las personas nos quieren manifestar. Hay también, vemos que una manera lógica cuando hacemos un discurso, pues nos vamos a auxiliar de las otras ciencias, como son la gramática, la sociología general, la lingüística, sobre todo la lingüística, que implica los conocimientos de la lengua propia. Por lo tanto, pues decimos que el lenguaje es el eje sobre el cual versa la expresión de las ideas, de las emociones, los sentimientos, necesidades. Y resumimos que la competencia comunicativa implica un conocimiento de la lengua y un uso de la lengua. Son cosas muy diferentes. Puedes conocer la lengua, pero si no sabes usar el lenguaje, pues no vas a dar una buena comunicación. Por ejemplo, cuando en el conocimiento de la lengua se da el proceso de compresión, que implica escuchar y leer y saber escuchar. O cuando en el uso de la lengua como proceso de producción es hablar y escribir. Bueno, vimos también que era hablar. Hablar implica entrelazar un buen vocabulario, ser coherente con el lenguaje corporal y ser pertinente, comprender en cuanto a los turnos de voz. No nos podemos entender si todos hablamos al mismo tiempo. Eso es muy importante. A mi perspectiva es muy importante eso de que tenemos que respetarnos a ver quién sigue en turno para hablar. Ahora, escuchar es saber poner atención, más que nada eso es con atención, puesto que es la manera en que el emisor nos va a versar el mensaje, nos va a hacer ver el mensaje que queremos que entendamos. Sí. Entonces, por ahí también vimos lo que son la construcción y producción de un discurso escrito.
vemos por ahí que para escribir, saber escribir, pues es una herramienta de análisis. Ahí se determina de mejor forma las ideas, los pensamientos, elaborados mediante una disciplina. También tenemos por ahí, a ver un momento, tengo problemas con mi cámara, pero espero que me sigan escuchando. La función social de la escritura. Sí. Un momentito. A ver si ahí tuve problemas, pero ya volvió lo que es la cámara. Una disculpa. Por ahí la función social de la de la escritura es que gracias a desde antes, desde las civilizaciones antiguas, la escritura ha sido la mejor manera de comunicarse entre las primeras personas primitivas. Es que se comunicaban ahí con pinturas rupestres. Su forma de comunicarse también era con señas, incluso por gritos. Por ahí había un documental en que hay tribus en que se comunicaban por golpes. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ahora vimos también ahí los géneros discursivos. Primero es que es un género discursivo, ¿va? Para entender esto, pues es formas estereotipadas que adquieren los discursos gracias al uso que hacemos de ellos. Lo vamos a reconocer de acuerdo a su estructura y por el contexto en que se producen. Cada género discursivo se va a componer de un tema, que es prácticamente el tema es de lo que se habla en el texto. Tenemos también la estructura, que es la organización de las ideas, y el estilo, que el estilo son los recursos lingüísticos y estilísticos. ¿Qué forma le das a tu exposición? Y la función. Por último es la función, o sea, para qué y para quién se habla o se escribe. Tenemos que si un autor, llámese cualquiera, a mi preferencia en cuestiones de derecho es Cipriano Gómez Lara. Ese autor pues escribía o es autor del libro Introducción al Estudio del Derecho. Para mí es muy interesante. Entonces la función de ese libro es meramente para estudiantes de derecho, y pues va encaminado a cuestiones de leyes, a terminologías de leyes, ¿va? Los discursos pueden ser orales o escritos. Orales, pues la conservación se diferencia de la transmisión, y en los escritos se conservan y se transmiten al mismo tiempo. Es decir, en los orales, pues como estás hablando, no puedes conservar el mismo semblante durante la transmisión. Sin embargo, en los escritos, pues meramente estás leyendo lo que otra persona escribió, mas sin embargo no sabes qué expresiones tenía o hacía esa persona al momento de escribir eso. Tenemos también los tipos de texto, que los tipos de texto, para diferenciar un texto podemos tener mediante los criterios socioculturales, que pueden ser, estos nos permiten diferenciarlos de unos de otros. Puede haber textos científicos, administrativos, jurídicos, periodísticos,
humanísticos, literarios o publicitarios. Eso es en cuanto al criterio sociocultural. Tenemos también el criterio funcional, es decir, qué función puede tener ese texto. Sí. Puede ser también cuando en el periódico leemos una información, una noticia. Es, es una manera de qué función tiene ese texto. ¿Va? En cuanto a los criterios según las secuencias textuales, tenemos que pueden ser, digo, una secuencia textual, podemos diferenciar ahí los textos porque pueden ser narrativos, expositivos, argumentativos. Por ejemplo, cuando los tribunales tienen ahí deliberaciones de diferentes asuntos, ellos, cada uno de ellos que expone sus ideas, cada uno pues tiene que argumentar el por qué está diciendo. Es como prácticamente un debate que se hace para llegar a una sola conclusión. En cuanto a la construcción del texto escrito, tenemos ahí el proceso de escritura. Para que puedas escribir un texto, tienes que primero planificarlo. Luego el autor toma, en la planificación, pues es el autor mismo el que toma la decisión sobre el futuro del texto y lo desarrolla. En cuanto a la textualización, es el segundo paso. O sea, ya planificaste el texto, luego vas a textualizar. Es cuando redactas. Esa es una parte muy importante. Digamos que es la parte más importante de un texto, puesto que es lo que estás expresando de manera escrita. Una revisión, ya por último, pues es una revisión sobre lo que ya escribiste para meramente mejorar la calidad de lo que estás haciendo. Y por último, las propiedades del discurso. Cuando das un discurso, pues, tienes que ser coherente. No puedes empezar hablando de la letra A o empezar con la letra Z y terminar con la A. Pues no, tienes que llevar un orden de ideas. Eso se llama la coherencia o la temática. Sí. También está la coherencia lineal, que es cuando organizas la información en el texto, ¿sí? De manera organizada para que puedas exponer de manera sistemática y cronológica lo que quieres decir. Y la coherencia local, el texto pues debe ser congruente con lo general. Entonces, te digo, no puedes decir que esto pasó en tal lugar y resulta que no, que si hay documentos o hay medios que confirman que no fue así. Tienes que investigar, indagar antes de empezar un discurso. Y por último, ya para terminar, en cuanto a los discursos escritos, tenemos también la cohesión. La cohesión es la organización del contenido en unidades jerárquicas. Puedes en la cohesión se da mucho cuando usas los pronombres o los adverbios que se le llaman. Es una forma anafórica. Cuando utilizas mucho una palabra a lo largo del discurso, es eso. Existen también los enlaces o conectores. Estos conectan o relacionan enunciados y párrafos del texto y la puntuación que permite una mayor compresión. Ya ya para terminar, pues tenemos ahí la adecuación, que es el uso apropiado del léxico, la variación. Digo, muchas veces usamos un léxico variado, pues un lenguaje coloquial con un lenguaje científico, un lenguaje más profesional, para efecto de que
sea entendible y a cualquier persona le llame la atención. Un registro es un uso sostenido de un género discursivo, y ya por último pues hacemos una corrección, ya sea ahí interviene mucho lo que es la ortografía, la morfología, la sintaxis, el léxico. Lograr una puntuación solamente observando esos parámetros es que se va a llegar a un buen discurso escrito. Esto, esto ha sido todo, pues terminamos con esta información. Espero haber cumplido con lo que se pedía en el tema. Hasta luego.